Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que estemos atentos para ver qué es lo que quieres mostrarnos a nosotros como iglesia e individualmente. Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu y que tu palabra, que nunca vuelve vacía, dé fruto para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Este es un pasaje profético. Esto lo había ya dicho el Señor Jesucristo, lo dijo el apóstol Pablo, y ahora el apóstol Pedro lo reafirma, y dice el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esto refiriéndose cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Y empezaron de alguna forma a surgir aquellos que estaban en contra de la palabra de Dios. Y después decían que ellos habían tenido sueños, que ellos habían tenido revelaciones, que ellos, ¿verdad?, eran enviados por Dios, pero realmente atrás de ellos había espíritu mentiroso, Satanás obrando a través de esas personas. Sigue diciendo el texto: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sabe? Satanás se disfraza como ángel de luz. La razón por la cual se disfraza como ángel de luz es porque si se presentara tal como él es, dice la Biblia que es espanto. Así que inmediatamente la gente lo rechazaría. Pero al disfrazarse como ángel de luz, entonces la gente pues lo va como que aceptando. Esta es una estrategia que se ha utilizado a través de los siglos en la manipulación del mensaje para que la gente empiece a ver natural aquello que es desnaturalizado. Y de alguna forma va tratando y de convenciendo a unos, a otros, de tal forma que con el paso de los tiempos haya cada vez más adeptos a ese mensaje tergiversado. Así que una de las cosas que llama la atención que dice: aún negarán al Señor que lo rescató. Ahora aquí, de alguna manera, estos hombres no son salvos, pero así como Dios compró al pueblo de Israel, lo hizo suyo, pero no todo el pueblo de Israel fue salvo. La mayoría de la gente escucha el mensaje de Dios. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no venga condenación. ¿Sabe? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Así lo dice el Señor. Entonces, son gente que Dios le dio el mensaje. Ellos aceptaron el mensaje, pero como Judas estuvo con el Señor, vio los milagros del Señor, él mismo hizo milagros, pero él vendió a nuestro Señor. Y de alguna manera sabemos que el que permanece en él es por su gracia y es porque son verdaderamente salvos. Dice la Biblia ahí en Juan 15: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y sigue diciendo: el pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Así que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo.
Pero dentro de esos, solo algunos son verdaderamente salvos. Aquellos que verdaderamente reciben y siguen al Señor. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, siempre, que son cristianos verdaderos. Verso 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así que muchos, ¿sabe? El camino a la salvación es angosto y difícil de andar. El camino a la perdición es amplio y fácil. Y fácil. ¿Sabe? La vida cristiana tiene sus valles de sombra y de muerte, pero no temeré mal alguno, porque tú, el Señor, estará conmigo. Así que de alguna manera entendemos que allí, en la vida cristiana, el Señor Jesucristo lo advirtió, lo veíamos en el devocional de la semana: tendréis aflicción. Habrá una persecución, habrá una tribulación cual nunca ha habido sobre la tierra. Pero confíen, permanezcan, no se alejen, no estén lejos de mí. Y sigue diciendo, verso 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sabe? El otro día estaba viendo en YouTube a un hombre que decía que había soñado. Dice, el Señor me dijo, me habló en sueños, decía esta persona. Me dijo que yo pusiera un garage nuevo, porque allí iban a estar estacionados mis Ferraris, mis Bentley y mis grandes coches que yo iba a manejar. Y yo dije, no, por favor, esto no puede ser. Pero está, ahora sí que hay evidencia, hay video. Y ahí está, y dices, no puede ser. Y gente que dice sí, y está dando para el Ferrari, para esto y para el otro. Y dice, ¿cómo? Y aquí se cumple la palabra de Dios, que muchos son arrastrados por ello. ¿Sabe? Hace años me tocó ir a Tehuacán. Ahí a conocer un pastor que tenía una iglesia muy grande, una iglesia hace, no sé, unos 20 años atrás, tendría unos 2,000 asistentes. Ellos se reunían en un rodeo, en una plaza de toros que habían adquirido. Y de alguna forma, pues, fuimos a ver cómo es que había crecido, ¿no? Y entonces eran bautistas, pero ya no eran bautistas de nombre, pero en su forma ya no. Después me enteré que el pastor dice, yo no lo vi, que levitaba. Y después subió de categoría y ya no era pastor, sino que ahora era apóstol. Y él, de alguna manera, había engañado a la gente y había hecho un discipulado de la Biblia, extraído de la Biblia, que era muy bueno. Uno lo veía realmente excelente. 16 lecciones y se las vendía a los hermanos. Cada lección, en aquel tiempo, hace 20 años, 50 pesos. Más o menos el discipulado les costaba 700 pesos a cada hermano. Así que por 2,000 ya tiene más o menos que sacó bastante. Pero no solamente eso, sino que en la décima lección era lección de mayordomía. En la 10ª lección usted tenía que demostrar si era un verdadero discípulo de Jesús. Y la forma de que usted demostrara que era un verdadero discípulo de Jesús era dándole algo de lo que Dios le había dado a usted. Así que casa, coches, joyas, lo que usted tuviera lo podía dar. Y entonces la gente iba y daba las escrituras del coche, de la casa, y les decía que Dios no era deudor de nadie y que se los iba a devolver. No solamente eso, sino que les iba a dar más y más y más. Y la gente iba
y hacía eso, y muchos en esa lección se iban, porque decían, Dios no puede pedir esto. Entonces, de alguna forma, podemos ver que en la actualidad esto sucede. Gente avara que nada más está manipulando para beneficio personal y no para el beneficio de las almas en primer lugar y en segundo lugar para la gloria de Dios, porque finalmente estamos para ello, para glorificar a Dios y crecer nosotros. Verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno, la palabra que usa el apóstol Pedro es Tártaros. Y era una palabra donde los griegos decían que allí iban los más viles, iban los dioses malos y toda la gente mala, y los ángeles caídos. Los judíos esta palabra la adoptaron posteriormente y decían que este era el lugar de oscuridad donde habían ido los ángeles caídos, esos ángeles que menciona en el capítulo 6 de el Génesis, los ángeles que no guardaron su dignidad. Esto también lo va a mencionar Judas y va a decir acerca de ello. Y mire, en Judas está un poquito más adelante, Judas está prácticamente antes de Apocalipsis. En el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que aquí tenemos un pasaje paralelo acerca de lo que el apóstol Pedro viene diciendo. Y si ustedes recuerdan, cuando el endemoniado gadareno, los demonios decían: ¿qué tienes, Jesús? ¿Acaso has venido a atormentarnos? Y le pedían que no los enviase, ¿a dónde? Al abismo, es decir, a esas prisiones de oscuridad donde están esos ángeles que van a ser liberados en la gran tribulación para atormentar a la gente. Así que dice: si no perdonó a los ángeles. Y después dice el verso 5: y si no perdonó al mundo antiguo que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que no perdonó a los ángeles, no perdonó a la gente impía. Y verso 6: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Saben? Nosotros decimos Sodoma y Gomorra, pero fueron otras 2 ciudades más que fueron destruidas. Ahora dice: si no perdonó a los ángeles, si no perdonó al mundo impío, y si no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿cree que estos que se burlan de Dios y del Evangelio van a ser excluidos del castigo de Dios? Verdaderamente no. Así que nosotros no debemos preocuparnos, alejarnos de esas personas, pero también, de alguna manera, Dios va a obrar. Verso 7: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Si ustedes recuerdan, ahí en el capítulo 18 pueden darle una repasada de Génesis, cuando fueron los ángeles a rescatar a Lot. Y se acuerdan que se agolpó la multitud y estaban en casa de Job ya los ángeles, y decía: saca a estos hombres para que los conozcamos. Saca a estos hombres para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Y Job les dice, Lot les dice: pero tengo dos hijas vírgenes, hagan con ellas lo que quieran. No, queremos a estos hombres. Ahí se demostraba de alguna manera la ciudad que estaba pervertida completamente. Ahora, algo que está sucediendo en nuestros tiempos es que cada vez más el mundo en el que vivimos está más y más pervertido. Más y más pervertido.
Y ahora con toda la tecnología se puede ver más esto, pero no solamente la tecnología, sino uno va a la calle y uno ve cada vez más perversión. ¿Sabe? Ahora nosotros estamos viviendo allí en Analco, y ahí en Analco hay muchos antros. Y uno ve ahí señoritas que vienen de la escuela, jóvenes, y los ve que van mal. Y en las noches, ¿verdad? Se oyen los pleitos, se oyen los gritos, se oyen, golpean a gente afuera. Y el mundo está mal. ¿Sabe? No falta mucho porque esto va de mal en peor. Las cosas no van a mejorar, sino al contrario, van a empeorar. Lo dijo el Señor Jesucristo. Dice el verso 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que uno no se tiene que complacer con lo que hacen los demás, sino tiene que dolerse en su corazón y decir, Señor, ten compasión de esta gente. Verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sabe librar Dios de la tentación a quiénes? A los piadosos. ¿Qué son los piadosos? Aquellos que verdaderamente se apiadan de los demás y que de alguna forma están siendo santos en su manera de vivir. ¿Sabe? Yo no puedo ser librado de la tentación si no vivo en santidad. ¿Se acuerdan? Lo mencionaron en el devocional, que a Pedro se le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que yo no puedo jugar a la tentación, sino que tengo que alejarme de las cosas que pueden hacerme caer. Yo no puedo jugar, ¿verdad?, con un perro rabioso, porque seguramente me va a morder. Así que la tentación está al acecho y yo lo que tengo que hacer es huir de la tentación. Verso 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Aquí hay una cosa importante. El Señor no solamente es tu Salvador, es tu Señor. ¿Y sabe qué quiere decir que Cristo es el Señor? No solamente es un título, sino que de alguna forma, si Él es el Señor, yo soy el esclavo. Por eso cuando usted ve las cartas del apóstol Pablo, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. También Pedro lo mencionó, que era siervo del Señor. Y esto, la palabra es doulos, que es esclavo, esclavo del Señor. Es decir, que yo me someto completamente al señorío de Cristo. Pero ¿sabe qué? Mucha gente dice, no, ¿cómo? Tienes que tener vida, tienes que tener tu propia independencia. No, si tú eres salvo, si tú dependes de Dios, no solamente dependes en lo bueno, sino en todo. Si Cristo es tu Salvador, entonces también es tu Señor, al cual le debes tu vida y le debes tus acciones. Señor, gracias por salvarme. ¿Ahora puedo vivir como yo quiera? No, me someto a tu señorío para hacer y hacer lo que tú quieras. ¿Sabe? Si usted ve, por ejemplo, el llamamiento de los apóstoles, a Pedro le dijo, deja las redes, a Andrés, a Jacobo, a Juan, y les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué dijeron ellos? No, espérate, Jesús, espérate. No, ellos dejaron
y siguieron al maestro. Y ahí estaba Leví sentado en la mesa de los tributos. Y le dijo, ven y sígueme. Y maravilloso lo que dice la Escritura, y dejando todo, lo siguió. Así que aquí hay una pregunta que debemos de hacernos. ¿Jesús es tu Señor? ¿Le rindes cuentas a tu Señor? ¿Haces lo que tu Señor manda? ¿Eres obediente a tu Señor? Así que de alguna manera estos hombres niegan el señorío, pero no solamente eso, sino que dice, vea lo que dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Sabe? Allí usted también puede ver, hay evidencia que hay gente que se pone con el diablo. Es más, hay hasta canciones en contra del diablo. Pero ¿cómo? Si las canciones son para Dios, la adoración es para Dios, ¿yo qué tengo que estarle cantando al diablo? Aléjate de mí, por favor. Señor, protégeme, ayúdame, aleja al enemigo. Porque ¿sabe qué? Ni siquiera Miguel se atrevió, dice Daniel, a proferir maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Era el ángel Miguel. Dice verso 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza que estos falsos maestros y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se atreven estos hombres a maldecir y a proferir juicio contra las potestades? Verso 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Lo cual indica que estos hombres no son salvos. Hablan del Señor, hablan de Dios, hablan de la Biblia, pero sus hechos demuestran que no son salvos. Recuerde, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Y esto es que Él tiene señorío. Él es el Señor de estas personas y de alguna manera por eso son salvas. Dice el verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Sabe? Van con los hermanos, pero ellos están pensando, ¿cómo me salí con la mía? ¿Cómo hice esto? ¡Qué bárbaro! Verso 14, tienen los ojos llenos ¿de qué? De adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora, aquí me llama la atención en esta parte, seducen a las almas inconstantes. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Almas inconstantes, doble ánimo, doble alma. Son personas que se emocionan cuando les hablan de algo y lo siguen. Y otra persona les habla de otra cosa y lo siguen. No siguen la palabra de Dios, no siguen los preceptos de Dios, sino siguen sus emociones. Ay, es que habló tan bonito, habló tan bien que yo lo creí. Bueno, recuerde, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y después sigue diciendo el pasaje ahí en Corintios 11, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin es camino de muerte. Así que si estas personas te van a alejar del evangelio y de la palabra, porque ellos recibieron nueva revelación,
¿Qué dice el apóstol Pablo allí en Gálatas 1:9? Mas si yo o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, el tal sea ¿qué? Anatema, maldito. Así que ¿cómo es posible que usen parte de la palabra de Dios para su propio beneficio? Manipulando, cambiando lo que Dios quiere. ¿Sabe? Judas también habló de estos, y ahí en Judas capítulo, nada más tiene un capítulo, en el versículo 10, vea lo que dice Judas, versículo 10, dice: pero estos, refiriéndose a los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Porque vean lo que dice el versículo 14: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Quién es Balaam, hijo de Beor? Dice, es uno que amó el premio de la maldad. ¿Sabe? Él fue contratado para maldecir a Israel. Allí en Levíticos 31, perdón, Números 22, allí está este relato. Y ahí iba a maldecir al pueblo de Dios. Y Dios se opuso. Y la mula no quería caminar, y la mula lo llevaba y lo desviaba y lo lastimaba. Y él insistía hasta que la mula dijo: no voy a caminar más. Y entonces Balaam se enojó tanto que empezó a pegarle a la mula. Y Dios usando a la mula para mandarle un mensaje: ¿por qué me golpeas? Y él era tan necio que se puso a platicar con la mula. ¿Sabe? A mí me habla un perro, me habla un gato, yo no me quedo a platicar con él. Yo, miren, patitas, ¿para qué te quiero? Corro, pero rapidísimo, porque es ilógico. Pero Balaam estaba tan metido en su codicia que se puso a platicar con la mula, hasta que un ángel, ¿verdad?, le tuvo que revelar, el ángel de Dios, cuál era el camino para que él se apartara de ese camino perverso en el cual andaba. Verso 16: y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Saben? Nosotros no necesitamos que una mula nos hable. No necesitamos más que la palabra de Dios. No necesitamos que otros vengan con nueva profecía, con nueva forma de la vida cristiana. ¿Sabe que la vida cristiana tiene que ser como la vivieron los apóstoles? Como la predicaron los apóstoles, y no como gente que dice: el Señor me reveló y en sueños y esto, y tratan de adivinar. Y yo vi a una persona que estaba sufriendo, y todos sufrimos, y vi a una persona enferma, y hay muchos enfermos, y yo vi también una persona que le faltaba dinero, y hay unos cuantos que nos falta el dinero. O sea que tratan de adivinar, ¿verdad? Pero el Señor me dijo que iba a ser prosperado. Pero antes de recibir la prosperidad tiene que dar, porque mejor es... Y empiezan a manipular el mensaje. ¿Para qué? Para recibir. ¿Sabe? El que merece la gloria, la honra y todo es Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Verso 17. Estos, los falsos maestros, los falsos profetas, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así que Dios va a castigar a estas personas de una manera particular y singular, para que otros vean y teman. Verso 18. Pues hablando palabras
infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Y ahí están personas que fueron timadas, y yo he conocido personas que en iglesias las timaron, y llegan a otra iglesia y los timan otra vez, o los quieren timar. ¿Sabe? Ay de aquel, dice el Señor Jesucristo, que ponga tropiezo a uno de estos pequeños, porque está preparado el juicio para ellos. ¿Sabe? Cuando la gente empieza a inflar las palabras, cuando la gente empieza a inflarte, que te hace sentir que tú vales más de lo que vales. Porque el apóstol Pablo dice que no debemos de estimarnos más de lo que debemos de hacerlo. Con Romanos capítulo 12. Que no debemos tener un alto concepto más del que debemos de tener. Y el que está arriba de nosotros siempre va a ser Cristo. Y nosotros no podemos estar arriba de Cristo. Entonces, la gente te hace sentir bien, ¿para qué? Para manipularte. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sabe? Esto me recuerda a ese mago Bar Jesús que quiso comprar el don del Espíritu Santo. Él no solamente quería ser salvo, sino que él quería imponer las manos para darles el Espíritu Santo a otras personas. Pero no le correspondía, porque Dios se lo había dado a los apóstoles. Pero él decía, no, pero si yo puedo hacer esto, ¿para qué? Y el Señor lo reprendió a través del apóstol Pedro. Y le dijo que estaba en obscuridad. Ahora, esta gente puede vivir como cristiana. Y hay mucha gente en la actualidad que vive como cristiano sin ser cristiano. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El Señor Jesucristo dijo, el que pone la mano en el arado y vuelve atrás, no es digno del reino de los cielos. Y los que hemos conocido la verdad de Dios, su palabra, y volvemos atrás, no hemos sido salvos. Porque los salvos permanecen hasta que el Señor los llame a su presencia o hasta que el Señor venga por su iglesia. Pero no puede ser que hoy soy cristiano y mañana no. Y pasado soy cristiano y a la siguiente semana no lo soy. ¿Eres o no eres? ¿Eres hijo de Dios? Entonces tienes que vivir como hijo de Dios. Y Él quiere que nos apartemos de las tentaciones, de las vanidades, y que le sirvamos de todo nuestro corazón. ¿Y cómo le servimos? Pues dice el apóstol Pablo que todo lo que hacéis, de hecho o de palabra, sea para la gloria de Dios. Así que todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Lo que hagas, barrer los platitos, la comida, servir, vender, comprar, para la gloria de Dios. Y sobre todo en la iglesia, glorifica a Dios con tu vida. Verso 22 y último.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esto está en Proverbios 26:11. ¿Sabe? El que vuelve atrás. El que vuelve atrás. Y sabe que algo que quiere Satanás de usted y de mí es que vuelva atrás. Quiere recordarle aquellos deleites del pasado. ¿Te acuerdas? Es como cuando los israelitas estaban en el desierto y decían: ¿te acuerdas que en Egipto teníamos ajos, puerros, cebollas y que teníamos carne en abundancia y que no nos faltaba nada, pero eran esclavos? ¿Te acuerdas cuando hacías esto y aquello? Pero eras esclavo del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el Hijo vino a libertarte, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que las ataduras no volverán a ti, porque Él te liberó verdaderamente. ¿Para qué? Para que vivas como libre. Pero si acaso vuelves atrás, quiere decir que nunca fuiste salvo. Te gustó por un tiempo el cristianismo, pero el que es salvo permanece para siempre. No se separa de la vida, porque separados de Él no sobreviviremos. No podremos vivir sin Él. Si usted corta una florecita de un árbol, se marchita y se muere. Pero mientras permanezca en el árbol, va a sobrevivir y va a dar fruto para la gloria de Dios. Así que no podemos separarnos del amor de Cristo, nada nos va a poder separar. Pero lo importante es que sepamos que somos verdaderamente salvos. Y si somos verdaderamente salvos, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que los que somos hijos de Dios, no volteamos para atrás, sino seguimos adelante, como dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que aquí nos habla de los falsos maestros, de los falsos profetas y de aquellos que vuelven atrás. Nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino de los que estamos firmes en el Señor y proseguimos para ver si alcanzamos aquello para lo cual nos llamó: ser como Cristo. Así que nuestra meta es crecer para llegar a ser como ese varón perfecto, a su medida, a su estatura. Pero ¿para qué? ¿Para beneficio propio? No, para la gloria de Dios. Él quiere que crezcamos, Él quiere que sigamos adelante, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos en el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a culminar en esta hora poniendo nuestras vidas delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos has dado vida juntamente con Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender que somos tuyos, que no nos pertenecemos a nosotros, que tú eres nuestro Señor y nosotros somos tus siervos. Ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores buscas que te adoren. Señor bendito, que nuestra vida dé fruto para la gloria tuya y que todo lo que hagamos, de hecho de palabra, sea para tu gloria y honra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que hablas a nuestro corazón, que nunca vuelve vacía y que da fruto. Ayúdanos, Señor, a dar fruto. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a glorificarte todos los días de nuestra vida, porque para esto nos has llamado, para ser hijos de luz, para dar testimonio de ti, de que eres un Dios que nos ha salvado, que nos ha rescatado, para que
llevemos a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros el Evangelio. Señor, úsanos como instrumentos de justicia. Bendito seas, y en el nombre de Jesucristo. Amén.